Les voy a ir contando cuánto cuesta un almuerzo aquí en La Barra, que es un lugar bien... La comida cae del cielo. Yo ese coco aquí cae y me da en la cabeza. A donde le caiga a uno un coco de esos, si no lo mata a uno, lo deja con resabios. ¡Antes, no! Mira cómo lleva la chancla ya. ¡Ah, la dañó! ¿Sí? En este video nos vamos de aventura, así que acompáñenme y espero que les guste. ¿El pasaje nos costó cuánto? A 90.000. Pues vale 98, pero lo dejaron en 90.000. 90.000 pesos costó el pasaje y se cobra el de ida y de vuelta de una vez, ¿no? Bueno, aquí ya entramos donde se cogen las embarcaciones para ir a Huanchaco, que va a ser el lugar de destino de nosotros. Nos traemos hasta Lupe. Bueno, estamos en el muelle de Buenaventura y aquí son 45 a 1 hora dependiendo cómo esté picado el mar, y aquí a Huanchaco, que va a ser nuestro destino donde nos vamos a bajar, y ahí vamos a coger un transporte hasta La Barra. Pasamos Ladrilleros, después La Barra. Estamos todos preparados para irnos. Porque África me dio esa bendición y blanco por consecuencia de la colonización. Soy seguidor de Mandela, Malcolm, Lincoln, Luther King, y el sabor de mis ancestros será muy caro. Está súper picado en este pedazo. ¡Ay! ¡Rompi! Aquí en la casa. Bueno, aquí llegamos a Huanchaco después de hora y 10 minutos porque el mar estaba un poquito picado, entonces tocó venirse al del señor de la lancha muy despacio. Normalmente dura 45 a 1 hora, pero bueno, llegamos bien, gracias a Dios. Vamos a subirnos en este tractor que nos está cobrando 5.000 pesos para llegar a Ladrilleros. No puede asustada porque es su primer salida al mar, ¿sí o no? Bueno, aquí tenemos la pista que es de la base militar, de la pista de la aviación naval. El tractorcito nos trajo hasta esta parte que dice Casa Azul, y aquí entramos y bajamos hasta el hostal. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Recuerden que todos estos precios que estoy dando son a la fecha de la subida de este video, así que si lo ven en 1 año, 2 años, pues va a tener precios distintos, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta.
Bueno, la embarramos, nos metimos por donde no era. Las indicaciones que le estaba dando del, ¿cómo se llama esto aquí? Casa Azul. Ajá. No era por donde teníamos que habernos metido. Bueno, sí se puede bajar aquí e irse por la playa. Pero aprovechamos para almorzar ahí. Sí. Plato del día, sancocho de pescado, pescado frito y papitas, 20.000 pesos. Todo melo. ¿Sabroso o sabroso? ¿Lo que me dice el grupo Nietzsche? 20 luquitas el almuerzo, el plato del día, pescado, arroz con coco, papa guisada o papitas a la francesa, juguito de lulo y todo se veía muy aseadito, muy sabroso, buena sazón, bien presentadito, rico, ¿para qué no? Y un ambiente muy agradable. Nos metimos por aquí pensando que aquí bajábamos hasta la playa y ahí cogíamos hacia el hostal que íbamos a encontrar, pero resulta que perdimos la entrada porque la marea está alta, entonces no pudimos bajar hasta la playa, nos tocó almorzar allí en Casa Azul, muy rico. Okay. La barra queda hacia allá y entonces vamos a continuar por aquí. Ay, espere, dame la mano. ¡Santi, no! Quítale los zapatos, quítale los zapatos. No, mira cómo lleva la chancla ya. Bueno, aquí esta vía destapada nos conduce hacia la barra. La playa está aquí al lado, pero es que la marea está alta, entonces no nos podemos ir por la playa. Entonces nos tocó irnos por esta trochita que está bien empantanada porque esto es una zona muy lluviosa. Llueve mucho, entonces mantiene esto como embarradito aquí. Pero bueno, todo es parte de la aventura y es sabroso andar por aquí porque se respira mucha tranquilidad, mucha paz, la gente es muy amable. Por allá, por allá, por allá. No, mira, por ahí, seguime. Ahí vamos, ve, por acá es mejor. Ahí vemos a estos muchachos luchando con el pantanal. Aquí tenemos nuestro primer avistamiento con la entrada al mar. Ah, la dañó. ¿Sí? Ah, esto es espectacular. Este mar hermoso. Bueno, hemos llegado a las playas hermosas de La Barra, aquí en el Pacífico, Valle del Cauca, Colombia. Como los muchachos disfrutando. Playas solitas para nosotros. Mientras que tal vez en la costa, por allá, costa atlántica, por allá, están llenas de gente. Tenemos aquí estas playas para nosotros solitos, con un mar que es súper sabroso para nadar. Un viaje sabroso. Lo bacano del mar es la ola, a mí me parece. Miren toda esta playa inmensa, solitaria. ¿Ah? Qué delicia. Se llama La Barra aquí, que es como un pueblito aquí de puros pescadores, casitas muy artesanales, aquí con los mismos elementos que les produce estos territorios. Recuerda, si te está gustando este video, no olvides suscribirte y darle like para que podamos seguir subiendo contenido como este y conociendo más lugares para todos ustedes, llevando buena información, los mejores lugares de Colombia. Costo del desayuno, 10.000 pesos, 2 arepitas con huevo y cafecito. Aquí el lugar donde estamos desayunando queda cerquita donde nos estamos hospedando, que es esa casita que está allá. Se llama la Hostal Belín. Voy a mostrarles donde nos estamos hospedando. Vamos, Lupe, tú puedes. Aquí es el baño. El baño social. Los servicios todos son compartidos. Esta es la habitación de nosotros, la número 3. Son 2 camitas. Vienen con estos toldillos, aunque pues la verdad no
no sentimos mosquitos ni nada. Y lo bueno es que como queda, miren la playa. La playa queda allá, entonces ventea mucha brisa fresca, ¿no? Se siente pegajosito, pero ventea mucho. Entonces es muy fresco el lugar. Es una piecita muy rústica de madera. Apenas como para descansar y salir a disfrutar del mar que queda allá en ese lugar. Bueno, algo chévere de las playas de aquí de La Barra, Ladrilleros, es que no tenemos el acoso de vendedores y todo eso. Yo sé que la gente pues tiene que rebuscarse la vida y esa es la manera de la gente ganar su sustento. Pero en estas playas no sentimos ese acoso, es que son playas prácticamente solitarias, deliciosas. Y podemos estar más tranquilos, podemos dejar los maletitos por aquí. Esto por aquí es totalmente tranquilo, seguro, no pasa nada. Son comunidades muy pequeñas, entonces hay mucha tranquilidad, hay mucha paz. Bueno, en estos momentos vamos a ir a almorzar y les voy a ir contando cuánto cuesta un almuerzo aquí en La Barra, que es un lugar bien... Uy, la comida cae del cielo. Cayó ese coco aquí que me da en la cabeza. Estas palmeras están llenas de cocos. Así que tengan mucho cuidado cuando caminen por aquí debajo donde le caiga a uno un coco de esos. Si no lo mata uno, lo deja con resabios. Así que mucho cuidado. Vamos a pelar ese coquito que cayó. Voy a conseguir un machete por aquí a ver quién me lo presta. A ver si es capaz de pelar esto. Poquito, vamos a ver si está bueno. Está buenecito este coco, Está sabroso, está en su punto. Pero el precio de este plato es de 20.000 pesos. Tenemos aquí pescadito, arroz con coco, patacones. Si usted es de las personas que les gusta disfrutar más de la experiencia y no tanto de los hostales o el hotel, pues quedarse en La Barra o aquí en Ladrilleros, hay acomodaciones desde 30.000 en adelante, diría yo. A mí pues personalmente no me importa tanto la acomodación, sino más bien disfrutar la experiencia de los lugares. Al fin y al cabo uno no está metido en el hostal, ¿no? Pero si usted es de las personas que les gusta más la acomodación y todo eso, podemos encontrar muchos hostales con buena acomodación, con baño privado y todo. Aquí no se va a varar por hospedaje, aquí desde 30.000 en adelante hasta 100 y pico, dependiendo de lo que ustedes quieran. Pero por ejemplo, en caso personal, yo dejo las maletas ahí y salgo a andar, a recorrer, a estar todo el día en la playa. Aquí hay muchos lugares para conocer. Esto es una reserva natural que ofrece muchos lugares para ir a conocer. Entonces, uno casi no está metido en la hostal. Ya después de que tenga una buena camita, agua dulce, limpia para bañarse, todo está bien. ¿Listo? Así que les dejo esa info por si les interesa, ¿no? Ahí pueden buscar por internet muchos hospedajes aquí. Aquí hay de todo para todos. Llegan a la playa de Ladrilleros, que queda en este lugar que vemos allí, y quieren ir hasta La Barra, que es allá abajo. Tienen que aprovechar en los momentos que la marea está bajita, porque apenas suba la marea, el agua llega hasta el acantilado que es aquí, hasta esas rocas, y ya no se puede pasar. Entonces lo mejor es, si quieren ir caminando por toda la playa hasta La Barra desde Ladrilleros, aprovechar los momentos en que la marea está baja, porque al rato sube y creo que empieza a bajar desde las 4 de la tarde otra vez para poder regresar hasta Ladrilleros. Esto es lo que tenemos que aprender a tomar conciencia. Este plástico no tiene por qué estar aquí. No es el lugar apropiado para que este tarro esté aquí. Así que muchachos, reflexionemos que el mundo se puede acabar. Es que pienso que la experiencia para el turista ha mejorado un poco más en los últimos años en esta zona del Pacífico colombiano. Ya he tenido la oportunidad de venir varias veces aquí y esta es la vez que veo que las playas están muchísimo más limpias. Aunque pues es inevitable que llegue basura a las playas, ¿no? Porque son basuras que llegan de muchos países del mundo que vienen a parar en estos lados. Voy a mostrarles un poquito. Podemos ver toda la basura que se acumula. O sea, el mar llega hasta aquí cuando sube la marea, arrastrando toda esta basura hasta estos rincones. Estos troncos aquí que hace la vez de trampa para atrapar la basura, miren, quedando estancada allí. Luego la recogen y pues la reciclan, ¿no? O sea, toda esta basura viene de diferentes partes del mundo. Esa es la triste realidad que vivimos en el planeta, ¿no? Por eso hay que tratar de promover cultura ambiental. Aquí nos encontramos en las playas de Ladrilleros, que son este lugarcito aquí. Es un punto como más turístico, más comercial. Es el punto de referencia aquí de Ladrilleros.
Nos fuimos rumbo a Huanchaco. ¿Cómo las cocadas? ¿Estas cómo son? 7. 7.000. ¿Y esa que vendió? A 10.000. Ah, bueno, listo. Gracias. Hola, a la suegra. A mi suegra. Bueno, mis amigos, y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido esta información que les he brindado en este video. No olviden comentar, darme su buen like y compartirlo. Nos vemos en la próxima y gracias por ver este video. Charola.